Gracias, señor presidente. Gastémonos unos minutos a ver si logramos que llegue el ministro, ¿no? Sería lamentable que no viniera. Este es un debate de inmensa importancia y hemos tenido pues todo tipo de problemas para que el debate se haga. Unirme pues al reclamo del doctor Milton Rodríguez en relación con el superintendente de Industria y Comercio. Es que aquí hay una cosa que es inaceptable, sí, que es que los miembros del Poder Ejecutivo o de las otras ramas del poder entonces ven al legislativo como si fuera un poder subalterno, ¿no? Que se atiende o no se atiende dependiendo de muchísimas circunstancias y por supuesto que no debería ser así. Pero bueno, la constancia que aprovecho para dejar, porque lo que estamos es como dándole un poco de tiempo al ministro a ver si llega, es hacer un par de menciones sobre la reforma tributaria, señor presidente. Lo primero es rechazar que se nos quiera obligar a los congresistas a votar una reforma en 20 días, pues hábiles, porque eso lo que impone es que la reforma, como se dice en la jerga del Congreso, se ferrocarrilie, se pupitrie, ¿sí? O sea, que se vote sin el debido debate, sin el debido análisis y que además no se le pueda consultar a la sociedad en la calle los términos de la reforma. Siempre las leyes, para que se tramiten bien, necesitan que la ciudadanía en foros, eventos, audiencias, en artículos de prensa, debata sobre el tema, porque no es solo el Congreso el que tiene que ver con estos asuntos, y menos en el caso de reformas tributarias. Entonces, lo primero es rechazar, digamos, enfáticamente, que el gobierno nacional, pues, se disponga a obligar a sus bancadas a que le voten eso ferrocarrilado, porque todos sabemos que aquí lo que sigue es una inmensa presión del ministro Cárdenas y del presidente de la República sobre cada uno de los congresistas de la Unidad Nacional para que voten casi que sin saber qué se está votando. No sabemos cuántos artículos va a tener la reforma, pero pueden ser centenares, complejísimos, porque además todos sabemos que todas las normas sobre tributos son redactadas para que no se entiendan. A uno le recuerda como se usó el latín en el medioevo, para que solo los que hablaban latín supieran de qué se estaba hablando, y así parecido pasa con la manera como se legisla en Colombia. Uno tiene que ser un especialista para poder entender de qué se trata. Es una especie de técnica legislativa tramposa, esa es la palabra, calculada para que no se entienda. Y si además no nos dejan tiempo, y si además no se puede hablar, sí, y si además es como una especie como de pistola en la espalda, es que si usted no aprueba esto, entonces el mundo se acaba, porque ese es el cuento que nos andan echando. Es increíble cuando el gobierno ha tenido todo el tiempo para tramitar esta reforma, porque nada de a lo que apunta esa reforma tributaria es nuevo. Nada es nuevo. ¿Qué es lo que es nuevo? ¿Que se cayeron los precios del petróleo? No es nada, aquí no hay nada nuevo. Y entonces, por último, para no extenderme, bueno, expresar mi rechazo absoluto a esa reforma tributaria. Nadie en el gobierno nacional, absolutamente nadie en el gobierno nacional puede hablar en nombre del Polo para defender esa reforma tributaria. Espero que en eso sea respetuoso el gobierno nacional. Nadie representa a este partido en el gabinete ministerial. Y sobre esto hay unanimidad en el Polo en contra de esa reforma. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Aquí no nos van a venir con trucos. Lo hemos dicho en todos los tonos. Y la reforma es profundamente retardataria, todos sabemos, porque ¿en qué consiste en última? Ya lo han dicho, disminuirle los impuestos a las transnacionales otra vez, como en la reforma del 2012, y clavarse a los pobres y a las clases medias. Esa es la reforma tributaria. Cada vez con más descaro lo dicen. Y claro, inventan cuentos y subterfugios. Ahora están muy preocupados que porque los pobres están muy gordos, imagínense, doctor Rodríguez. Y entonces están que no ven qué hacer para enflaquecerlos. No, es que los han enflaquecido de mil maneras. Están deshinchados de la pobreza, ¿sí? Entonces no solo les van a sacar la plata del bolsillo, sino que además les tienen que quedar agradecidos al presidente Santos y al doctor Gaviria, como increíble. Pero voy a decir una cosa que tiene que ver con este debate y me gano 3 minutos en el debate, que es bien interesante que se discuta. Una de las aberraciones del sistema tributario colombiano, y no pasa así en Estados Unidos, por ejemplo, es que a las empresas, las tasas de impuesto de renta a las empresas son iguales sin importar el tamaño de la empresa y sin importar el monto de la ganancia. La tasa, o sea, el porcentaje que se le cobra de tasa de renta. Entonces, si usted es don Carlos Slim, que es uno de los tipos más ricos del mundo y es claro, entonces le cobran X tasa de impuesto de renta. Y si usted es el propietario de una estación de servicio que se gana unos pocos pesos de utilidades, le ponen la misma tasa.
Eso es profundamente retardatario. Esta es una cosa que el empresariado, digamos, común y corriente, lo que yo llamo la clase media empresarial en Colombia, debería mirar con detenimiento, porque además viola la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que los impuestos deben ser progresivos, y la progresividad en los impuestos es un problema de la tasa. Por eso es que es tan reaccionario el impuesto del IVA, porque le pone la misma tasa al más rico de Colombia que al más pobre de Colombia cuando, por ejemplo, compra un jabón. Ese es el almendrón de ese debate. Entonces, llamo a los empresarios comunes y corrientes de Colombia, que no son las transnacionales, a que no se dejen utilizar más, que los ponen como mampara para proteger los impuestos de las transnacionales. Porque claro, si uno dice, no, es que las transnacionales deberían pagar impuestos mayores o mantenerse en impuestos mayores, le huchan, como se dice a uno, a la clase media empresarial. Pero es que el truco es que los tienen con las mismas tasas. En Estados Unidos, repito, no es así. Y aquí que todo lo malo que nos dicen los gringos lo copian, estos sí no lo copian. Y recordemos, senadora Nora García, que antes, hasta el gobierno de Belisario Betancur, y ahí pues, había impuesto de las sociedades anónimas, era más alto que el de las sociedades limitadas. Esto es un ejemplo de lo que les estoy diciendo de cómo deberían ser las cosas. Y claro, eso no lo van a modificar en la reforma tributaria, pero lo digo como otra manera de expresar cómo estos gobiernos son consentidores con las transnacionales, senador Milton García, con los ultrapoderosos y maltratadores de los empresarios comunes y corrientes, a quienes un Estado democrático debería proteger y cuidar y estimular para que se pudieran desarrollar. Entonces, bueno, aprovechamos los minutos, doctor Lidio. Muchas gracias.